En la República Dominicana hay un caso que, incluso décadas después, sigue provocando escalofríos, indignación y preguntas sin respuesta. Un crimen que no solo estremeció a la sociedad, sino que también dejó al descubierto profundas fallas en el sistema judicial, tensiones diplomáticas y una historia tan dolorosa como compleja. Se trata del caso Llenas Aybar. Todo comenzó el 3 de mayo de 1996. Ese día, José Rafael Llenas Aybar, un niño de apenas 12 años, se encontraba en su hogar junto a su madre Ileana del Carmen Aybar Nadal y su hermana. Era un día normal. Su padre estaba en Santiago por motivos de trabajo. Nada hacía presagiar que en cuestión de horas, esa familia entraría en una pesadilla que marcaría la historia del país. En horas de la tarde, José Rafael llamó a su madre para pedirle permiso. Quería salir con su primo Mario José Redondo Llenas, de 19 años, quien vivía justo frente a su casa. Le dijo que irían a ver una exhibición de motocicletas en un supermercado cercano. Su madre accedió, pero con una condición clara: debía regresar antes de las 5 de la tarde. Lo que parecía una salida inocente, en realidad era parte de un plan. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Mario José Redondo Llenas volvió a comunicarse con su tía, esta vez con una versión distinta. Aseguró que José Rafael le había pedido que lo dejara en una bolera para encontrarse con unos amigos. Aquella explicación no encajaba. No era propio del niño. No era una conducta habitual. Algo no estaba bien. La madre, inquieta, decidió ir personalmente a verificar. Primero al supermercado, no había ninguna exhibición. Luego a la bolera, tampoco estaba allí. La angustia comenzó a crecer. Horas más tarde, la desesperación ya era evidente. Familiares se unieron a la búsqueda. Mientras tanto, Mario José Redondo Llenas acudía a la Policía Nacional para reportar la desaparición de su primo, reforzando así una coartada que ya había sido cuidadosamente construida. Pero la verdad era mucho más oscura. Ese mismo día, en horas de la mañana, Redondo Llenas se había reunido con Juan Manuel Moliner Rodríguez. Ambos, jóvenes de 19 y 18 años respectivamente, habían planificado el secuestro del niño. El objetivo inicial: exigir un rescate de 10 millones de pesos dominicanos. Siguiendo ese plan, engañaron a José Rafael y lo trasladaron hasta la residencia de Moliner Rodríguez. Ahí lo mantuvieron atado de pies y manos dentro del gual de un vehículo durante varias horas. El tiempo pasaba y con él la tensión. Pero en algún punto tomaron una decisión que transformaría el secuestro en un crimen brutal. Temieron ser identificados y decidieron eliminar a la única persona que podía delatarlos. Lo que ocurrió después marcaría para siempre la memoria colectiva de un país. Mientras el niño estaba inmovilizado, indefenso, Mario José Redondo Llenas lo atacó con un arma blanca, propinándole múltiples puñaladas, mientras Juan Manuel Moliner Rodríguez lo sujetaba. No fue un acto impulsivo, fue un acto ejecutado con una violencia extrema. Al día siguiente, el 4 de mayo de 1996, campesinos del sector El Cenit, en Pedro Brand, hicieron un hallazgo aterrador en el arroyo Lebrón, a unos 24 kilómetros de Santo Domingo. Ahí estaba el cuerpo sin vida de José Rafael Llenas Aybar. Tenía las manos y los pies atados, estaba envuelto en cinta adhesiva y presentaba 34 heridas de arma blanca, incluyendo una profunda herida en el cuello. La noticia se propagó rápidamente. El país entero quedó paralizado, no solo por la brutalidad del crimen, sino por quiénes eran los responsables. El principal autor era su propio primo, un joven de su misma familia, de su mismo entorno, de su mismo círculo de confianza. La indignación fue inmediata, pero aún faltaban piezas por encajar. En la escena del crimen,
un detalle aparentemente menor se convertiría en una clave crucial: un papel con un número telefónico. Ese número pertenecía a Kimberly Caldás Giraldes, novia de Juan Manuel Moliner Rodríguez. Ese hallazgo condujo directamente a los implicados. Ambos fueron detenidos, y durante los interrogatorios confesaron su participación. Sin embargo, las declaraciones trajeron consigo un nuevo elemento de controversia. Mario José Redondo Llenas aseguró haber actuado bajo presión de terceros, señalando a personas vinculadas al ámbito diplomático, incluyendo a la familia de la entonces embajadora argentina en el país. Estas acusaciones nunca fueron comprobadas judicialmente, y quienes fueron señalados abandonaron el país amparados en inmunidad diplomática, sin ser interrogados formalmente. El caso, que ya era impactante, adquiría ahora una dimensión aún más compleja. No solo era un crimen atroz, era también un caso rodeado de dudas, vacíos y posibles implicaciones que nunca llegaron a esclarecerse por completo. La investigación avanzó, pero no sin problemas. Desde el inicio se reportaron irregularidades graves. La escena del crimen fue contaminada antes de ser acordonada. Personas y autoridades circularon por el lugar sin control, comprometiendo evidencias clave. La autopsia se realizó después de procesos funerarios, lo que limitó información vital. Las armas utilizadas nunca fueron recuperadas, y tanto la ropa de la víctima como la de los acusados se extravió bajo custodia policial. Cada uno de estos elementos debilitaba la posibilidad de reconstruir completamente lo que ocurrió. Aún así, el proceso judicial siguió su curso, y toda la República Dominicana observaba, porque este no era solo un caso más, era para muchos el caso del siglo. Con el país completamente consternado, el caso avanzó hacia una de las etapas más esperadas: el juicio. En junio de 1996, apenas semanas después del hallazgo del cuerpo, se inició formalmente el proceso judicial contra Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliner Rodríguez. La presión mediática era intensa. Cada movimiento, cada declaración, cada audiencia era seguida de cerca por una sociedad que exigía justicia. Pero el camino no sería limpio. Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por controversias, errores y profundas dudas. Las irregularidades en la investigación comenzaron a pesar sobre el caso. La contaminación de la escena del crimen, la pérdida de pruebas clave y la ausencia de las armas homicidas generaban interrogantes difíciles de ignorar. Aún así, las confesiones de los implicados y las evidencias disponibles fueron suficientes para sostener la acusación. En enero de 1997 llegó el veredicto. Mario José Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión por asesinato premeditado. Juan Manuel Moliner Rodríguez, por su participación como cómplice, fue condenado inicialmente a la misma pena, pero posteriormente su sentencia fue reducida a 20 años. Ambos también fueron condenados al pago de una indemnización de 5 millones de pesos dominicanos a favor de los padres de la víctima. La decisión judicial no cerró el caso. En muchos sentidos, lo dejó abierto, porque aunque había condenas, persistía una sensación colectiva de que no toda la verdad había salido a la luz. Las acusaciones sobre posibles autores intelectuales nunca fueron confirmadas. La supuesta implicación de figuras vinculadas al ámbito diplomático quedó en una zona gris, alimentando teorías, sospechas y debates durante años. El caso incluso trascendió fronteras. En Argentina, la prensa dio amplia cobertura a las acusaciones que señalaban a la familia de la entonces embajadora Teresa Mechia de Palmas. La situación generó tensiones diplomáticas entre ambos países, provocando protestas y exigencias en República Dominicana. Finalmente, la embajadora fue retirada de su cargo y su inmunidad diplomática revocada. Sin embargo, nunca se produjo un interrogatorio formal que permitiera esclarecer esas acusaciones. Mientras tanto, en el ámbito nacional, el caso dejó cicatrices profundas. La confianza en el sistema judicial se vio seriamente afectada.
la ciudadanía cuestionaba la capacidad de las autoridades para manejar investigaciones complejas y preservar evidencias clave. Este caso se convirtió en un punto de inflexión. A partir de entonces, comenzaron a impulsarse reformas orientadas a mejorar los procesos de investigación criminal, fortalecer la custodia de pruebas y profesionalizar las instituciones encargadas de la justicia. Pero más allá de lo legal, el impacto fue humano. El dolor de la familia Llenas Aybar se convirtió en un símbolo nacional, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de las consecuencias irreversibles de la violencia. Con el paso de los años, el caso no fue olvidado. En 2006, la Suprema Corte de Justicia ratificó las condenas. En 2007 y 2009, Juan Manuel Moliner Rodríguez solicitó libertad condicional. Ambas veces le fue negada. No sería hasta el 5 de mayo de 2016 cuando, tras cumplir la totalidad de su condena, recuperó su libertad. Al salir, ofreció declaraciones públicas. Dijo sentirse arrepentido. Pidió perdón a la familia de la víctima y a la sociedad dominicana. Aseguró que había actuado de manera equivocada, siendo joven e inexperto. Pero sus palabras no lograron cerrar la herida. El recuerdo seguía intacto. Por su parte, Mario José Redondo Llenas también intentó obtener libertad condicional en 2013. Su solicitud fue rechazada por el Tribunal Constitucional, que consideró que no se había demostrado suficiente arrepentimiento, además de la extrema gravedad del crimen. Durante su tiempo en prisión, Redondo Llenas participó en programas educativos y logró obtener una licenciatura en Derecho. Finalmente, el 5 de mayo de 2026, cumplió la totalidad de su condena de 30 años y fue liberado. 3 décadas después del crimen, 30 años que no borraron el impacto, 30 años que no respondieron todas las preguntas. 30 años después, el caso Llenas Aybar sigue siendo una referencia obligatoria cuando se habla de justicia, impunidad y memoria en la República Dominicana. Un caso que expuso fallas institucionales, que sacó a la luz privilegios, silencios y vacíos legales, que enfrentó a una sociedad con una realidad incómoda. El crimen no siempre viene de donde se espera, y que dejó una lección difícil de ignorar. Que la verdad incompleta también duele. Hoy, el nombre de José Rafael Llenas Aybar no solo representa a una víctima, representa una historia que el país se niega a olvidar, un caso que sigue vivo en la memoria colectiva, y una pregunta que para muchos aún no tiene respuesta definitiva. ¿Se hizo realmente justicia o solo una parte de ella?